Gracias al Señor porque una vez más Él nos da este privilegio de poderle adorar, de poderle exaltar. Hermano Sergio, Dios te bendiga, bienvenido. Tenía años que no lo había visto, pero qué bueno que hoy Dios nos ha permitido vernos nuevamente. Y queremos invitarle, decirle que esta es tu casa, la familia del Señor. Para todos aquellos que somos comprados y lavados con la sangre del Cordero, somos hermanos. Así es que vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta tarde que Él nos revele la palabra, y que la palabra, que todo aquel que se está conectando a este medio y los que estamos aquí podamos llevar la palabra al oído. Pero creemos que el Espíritu Santo tiene el poder absoluto para llevar la palabra del oído al corazón. Padre, te damos a ti el honor, te damos la honra, te damos a ti la gloria, porque eres el Dios santo, 3 veces santo, el gran yo soy. Eres el Dios incomparable, el Dios inmutable, Señor, Dios soberano, creador del universo. Señor, a ti y solamente a ti te damos la gloria, te la traemos a ti. Y si alguien, Señor, nos trae la gloria, Señor, la remitimos para ti, porque tú eres el único digno y merecedor de ser, Señor, alabado y de ser glorificado, y el único digno de recibirla, solamente tú. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti el honor. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 23. Acuérdense que estamos hablando sobre la importancia de cómo hablar el evangelio a la gente. La Biblia es muy clara. Podemos hablar el evangelio a la gente sin comprometer el mismo evangelio. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, la Biblia dice, o el estudio de la hermenéutica, el estudio de la teología cristiana, enseña y nos dice que cuando el predicador, cuando el maestro enseña de una manera expositiva, no hay manera de cómo sacar de contexto el texto. Y lo mismo sucede cuando nosotros llevamos el evangelio a la gente afuera. Cuando nosotros solamente nos concretamos en el plan de salvación, de cómo Dios está salvando a la humanidad y cuál fue el propósito por el cual el Padre mandó al Hijo, no comprometemos el evangelio. Ahora, ¿cómo a veces comprometemos el evangelio? De la siguiente manera: cuando ofrecemos cosas a la gente afuera que en la Biblia ni siquiera está escrito. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos a la gente y le decimos: si usted acepta a Cristo en su corazón, usted no tendrá problema por toda la vida? ¿Qué estamos haciendo? Estamos mintiendo, porque la Biblia dice claramente que todo aquel que recibe el evangelio, que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, los primeros enemigos, ¿quiénes son? Los de la casa, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros tomamos el mensaje de salvación de una manera simple, como lo dice la misma Escritura, hermanos, pues nos evitamos de tantos problemas. A veces nosotros queremos convertir al oyente, pero eso es algo imposible. El único que puede convertir al alma es Jesús, por medio del Espíritu Santo. Pero obvio que el evangelio tiene que llegar a las vidas, al oído de las personas, para que el Espíritu Santo, una vez que la palabra, el evangelio llega al oído, Él lo lleve al corazón y esa palabra sea encarnada en el corazón de aquel que ha escuchado el plan de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Ahora escuche esto:
El plan de Dios, Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Porque dice aquí en Lucas, que es el escritor de Hechos, dice: ¿a quién a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios proveyó a su Hijo para que la humanidad, aquellos que corren a Cristo, sean salvos. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la crucifixión del Hijo de Dios? ¿Con qué motivo Jesús fue crucificado? La Biblia dice que fue para mostrarnos la profundidad del amor de Dios por nosotros los pecadores, así como las medidas tomadas para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, hacíamos hincapié hace 8 días que a veces la iglesia cristiana evangélica cae en ciertas tradiciones, donde todo el año no hablamos de la salvación en Cristo Jesús. No hablamos cuál fue el propósito del sacrificio de Jesús. No hablamos sobre eso. Y queremos hacerlo todo en 8 días, cuando se celebra, ¿verdad?, Semana Santa. Y queremos bombardear a la congregación, queremos bombardear a la gente en 8 días para que ellos puedan entender el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo. Mientras que todo el año nos olvidamos de predicar el Evangelio como tal, como salvación para el perdido. Y la mayoría de iglesias cristianas, en vez de predicar el Evangelio, como dice el Señor, todos los días con denuedo, por las calles, por las casas, ahora por las redes sociales, por la televisión, en vez de predicar ese plan de salvación, se predica otras cosas: entretenimiento, ofreciendo cosas al creyente, cosas que no están en la Biblia, ofreciendo cosas a la gente de afuera, cosas que no están en la Biblia. Y hoy en esta tarde quiero hacer énfasis a esto. Y el tema de hoy le puse por nombre: la crucifixión fue el propósito eterno de Dios. La crucifixión fue el propósito eterno de Dios. La crucifixión y muerte de Jesús fue un propósito de Dios. A Cristo, cuando lo crucificaron, no fue un accidente, no fue algo que a Dios le sorprendió, no, fue algo que Dios mismo había planeado. Entonces, toda la iglesia confiesa a Dios, en este caso, en aquel entonces, confiesan que Dios, que Pilato, los gentiles e incluso Israel, que ellos fueron los que entregaron al Señor Jesús. Primero decíamos que el Padre antemano, Él lo había anticipado, que era la única forma en que el pecador podía ser salvo. ¿Por qué? Porque dice: cuanto la mano y el consejo de Dios habían antes ya determinado que esto así sucediera. Entonces la invitación es que le pidamos al Señor Todopoderoso que por medio de este mensaje, esta palabra que llega a nuestro oído, decíamos que el Espíritu Santo lo lleve al corazón y encarne su palabra. Ahora, muchas veces podemos escuchar el mensaje de salvación, pero la pregunta es hoy, en esta tarde: ¿estás dispuesto a darle la libertad al Espíritu Santo para que Él encarne la palabra en tu corazón? Y la clave aquí es que Jesús nos enseñó a orar.
Y nosotros cuando oramos tenemos que pedirle, en este caso usted si no es salvo, pida al Señor que en su gracia y en su misericordia Él le salve. ¿Por qué razón? Porque todos, dice la Biblia, todos hemos pecado delante de Dios y por lo tanto somos ¿qué? Deudores. Por eso Él dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por lo tanto, aquí nos dice que es necesario, tenemos que arrepentirnos de todo pecado, ofensa y pedir a Dios que Él nos perdone. E incluso aún ya siendo cristiano, pecamos cada día. Alguien dirá, bueno, entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, pecamos porque aún vivimos en una carne que es una carne imperfecta. Pecamos. ¿De qué forma pecamos? La Biblia es muy clara. Dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Y la palabra orar sin cesar significa en todo tiempo, todos los días y en cada momento. No me diga, ¿usted oró hoy en este día? Si no lo hizo, usted pecó porque está desobedeciendo a Dios. También nos invita que debemos de comer la palabra todos los días. La pregunta es, ¿usted tuvo tiempo hoy este día para comer de la palabra? No me da la respuesta. Pero si usted no lo hizo, usted desobedeció a Dios y toda desobediencia es un pecado. Entonces, la crucifixión de Jesús no le tomó desprevenido al Padre antemano. ¿Por qué? Porque Él así lo había determinado anticipadamente en su conocimiento. El Padre sabía que lo iban a prender y que iban a matarlo por manos de pecadores, crucificándole. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 se lee así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que así sucediera. Mire, los judíos y los romanos hicieron un acuerdo para hacer algo en contra de Jesús. Ellos hicieron una alianza contra el santo siervo de Dios, pero hay un final sorprendente en el versículo 8, versículo 28, que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Uno esperaría que dijese que estos gobernantes se habían unido para hacer todo lo que sus malvados corazones habían planeado. Pero en lugar de esto dice que se habían aliado para hacer cuanto la mano y el designio de Dios habían ya predestinado que sucedieran. ¿Verdad? O sea, ellos pensaban otra cosa, pero ellos estaban actuando de acuerdo a lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. El escritor Maxson explica y dice que la idea de sus esfuerzos por oponerse a la voluntad divina resultó una coalición con ella. Es decir, se salieron de un consejo de guerra contra Cristo sin ellos saberlo. Firmaron un tratado para promover la gloria de Cristo. Nuestro Dios no derriba las tormentas que se levantan sobre Él, sino que las monta y obra por medio de ellas. Fin de la cita. Y esta es una invitación igual para todos nosotros los cristianos. ¿Cuántas veces, a veces alguien nos quiere hacer guerra para destruir nuestra fe?
Pero ¿sabe qué dice la Biblia con respecto a la fe verdadera? Dice que la fe genuina, la fe verdadera, esa jamás se puede destruir. Y nadie puede destruir esa fe que es genuina y que es verdadera. Y que cuando vienen las tormentas que se levantan sobre el cristiano también, entonces lo mismo que tenemos que hacer, hay que montarlas para que obren a través de ellas, de las tormentas. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice que nadie podía quitarle la vida a Él. Y la razón es porque Él es Dios. Y por tanto, más grande que todas las tramas asesinas de sus criaturas. Él tenía en sí mismo potestad para poner su vida y potestad para volverla a tomar. Pero ¿acaso los hombres no mataron al Señor Jesús? La respuesta es sí, lo hicieron. Ahora, pero esto queda claramente expresado en Hechos 2:23, que dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios así lo quiso. Ahora, 1 Tesalonicenses 2:15 se lee así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Jesús dijo que cuando se paró en el lugar alto de Jerusalén y vio a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina que cubre a los polluelos, quise hacer esto contigo, pero no quisisteis. Mandé a los profetas, ¿y qué pasaba con los profetas? Los mataban. Pero ¿sabes una cosa? De acuerdo a la Biblia dice que todo esto fue permitido por el Señor, y fue una exhibición de su potestad para poner su vida. Y además Él entregó el Espíritu como una acción de su propio poder y voluntad. Él de sí mismo dio su vida por todos los pecadores. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dijo: este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, el Padre le dio una comisión a su Hijo. Lo había comisionado, lo había instruido a que pusiera su vida y a que resucitase de entre los muertos. Mire, hasta ahorita no he prometido nada al inconverso, promesas que no están en la Biblia. Y de esta manera el cristiano tiene que presentar el evangelio en las calles con la gente que aún no es salva. Presentar a Cristo como el suficiente Salvador. Pero ¿qué sucede? Hoy ya no se está predicando de esta manera. Se le ofrece a la gente: si tú vas a la iglesia te vamos a ayudar, te vamos a dar comida, te vamos a dar ropa, si no tienes casa te vamos a ayudar a construir una. Hay un problema en Tetepelcingo, donde los cristianos de hace 30, 25, 20 años fueron enseñados de esa manera, de que no, que el pastor, la iglesia, tiene que darle ayuda siempre, tiene que
ayudarle a limpiar la cosecha, a recoger la cosecha. Tiene que ayudarle a hacerle sus casas. Y ahora estos cristianos viejos, mal instruidos, le están exigiendo al pastor Juvenal, y a uno de ellos le hizo una cuenta, dice: usted me debe tanto porque no me ha dado desde entonces hasta ahora. ¿Se imagina? ¿Y por qué razón? Porque los primeros maestros que les enseñaron, que le presentaron el evangelio a ellos, lo hicieron de una manera errónea. ¿Sabes qué es lo que ofrece Cristo? Él ofrece salvación y vida eterna. Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y a veces el cristiano sale a ofrecer añadiduras al incrédulo allá afuera, que a veces ni nosotros mismos tenemos las añadiduras por no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso es importante que aprendamos de cómo debemos de presentar el plan de salvación a la gente. Ahora, usted dirá: pastor, entonces yo no puedo ir a las calles, a los puentes, a los hospitales a dar comida. Claro que sí, claro que sí. Sí se puede, pero el enfoque no es que le voy a dar comida para que acepten a Cristo. No, vamos, llevamos el evangelio. Pero sabemos, por ejemplo, en los hospitales, aquellos que hemos estado en ocasiones allá, vemos que hay mucha familia fuera de los hospitales, que dentro del hospital en una cama tienen a un enfermo, que no tienen dinero ni siquiera para comprar una agua y tomar agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una labor social. Vamos, les llevamos una agüita, les llevamos un atolito, un café caliente, una tortita, unos tamalitos ahí de iguana, mínimo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una labor social, pero también aprovechamos para hablarles de Cristo. Pero el énfasis no es traerlos para darles de comer, para vestirlos, para ayudarles a construir su casa. No, no es ese el plan. Entonces, ¿por qué el cristianismo se ha salido del orden? La respuesta es por la siguiente: porque los mismos maestros, los predicadores de este siglo, no predican una predicación expositiva donde el mismo texto te lleva al otro texto y te encadena de tal manera que no te permite que te salgas de contexto. Y es como hoy en día los predicadores en las iglesias, todos debemos enseñar la palabra. Él dijo: este mandamiento recibí de mi Padre. Su muerte y resurrección fueron actos esenciales en el cumplimiento de la voluntad del Padre, y por ello Jesús se hizo obediente hasta la muerte y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hebreos 17 dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, ya estaba escrito. Los profetas en el Antiguo Testamento y estaban hablando de la venida del Hijo de Dios por medio de una mujer, por obra del Espíritu Santo, y que iba a predicar las buenas nuevas de salvación, que iba a ser entregado, crucificado, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces, en resumen del versículo 7 dice que proféticamente la obra de redención de nuestro Señor, en otras palabras, Dios se incorpora a su Hijo aquí en la tierra para encarnarse. ¿Y cómo fue eso? Lucas 1:34 al 35 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús vino en total obediencia a la voluntad del Padre hasta la muerte para hacer su voluntad. Por eso cuando ora al Padre la noche que fue entregado, Jesús hace referencia a la comunión eterna que disfrutó con Él. Mire, Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Declara que ha cumplido la obra que Él le encomendó. Mire qué ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús. Indica que ha actuado en obediencia, conforme al plan divino del Padre. Y cada uno de estos ejemplos muestra que Jesús siempre actuaba en coherencia con una directriz previa de su Padre. Jesús dijo en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y hasta aquí no hemos comprometido el Evangelio. No hemos ofrecido algo que no está en la Biblia para el pecador. Lo único que estamos ofreciendo es a Cristo como el Señor y Salvador. Y Pablo caracteriza la obra redentora de Jesús como una cuestión de obediencia. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más terrible y era alguien, o sea, para el criminal más letal. Pero la vida y muerte, resurrección de Cristo probaron eternamente que la manera de ser exaltado es humillarse ante Dios. Escuchen esto: la única manera de ser exaltado es humillarse ante Dios. Pero esto nos cuesta mucho trabajo, el querernos humillar ante Dios. Y esto nos dice que no hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. Solo cuando se tiene el mismo sentir que Cristo tenía, es entonces que tendremos el gozo y la paz que Él solo puede dar. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero ¿qué sucede muchas veces? A veces, en vez de presentar un mensaje cristocéntrico, donde llevar que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y para la gloria de Dios Padre, en vez de presentar a Cristo como Señor y Salvador, algunos empiezan presentan a tal movimiento el nombre de la iglesia, y por eso hay mucha disputa o confusión de mucha gente. No sé si usted le ha tocado cuando va y le predica el evangelio a alguien y le dice: oye, pues estoy confundido porque vino un hermano tuyo y me dijo que solamente la iglesia donde él se congrega es la iglesia verdadera y que solamente hay salvación, y tú dices que solamente en Cristo. ¿Cómo está eso? Y hay una confusión. ¿Por qué razón? Porque el evangélico, el cristiano,
no lee la Biblia y está acostumbrado, y más el cristiano moderno del siglo XXI, está acostumbrado a escuchar mensajes de gritos, de carreras, de otras cosas, porque ellos piensan que es el mover del Espíritu Santo. Un hombre, no voy a mencionar su nombre, pero es un gran siervo de Dios, dijo lo siguiente. Él estaba dando un concierto, no recuerdo si en Argentina, y el estadio estaba a reventar el estadio, y toda la gente, los hermanos que estaban ahí, le aplaudían a él, y él los para en seco y dice: por favor, no me aplaudan a mí. Al único que deben aplaudir y darle la gloria es al Señor Jesucristo. Y él decía: desgraciadamente los latinos, dice, nos gana la emoción, dice, y sudamos la playera, sudamos la camisa en andar brincando, en andar corriendo, porque pensamos que ese es el mover del Espíritu Santo. Que porque si no hay gritos, si no hay carreras, si no hay tirazón de gente, no estuvo bueno el mensaje, no estuvo bueno el servicio. Y cuando lo oí, dijo, y los latinos somos muy emocionalistas y entre mí, si te fijaras de los costeños como somos, aún todavía somos peores, ¿verdad? Nomás suena la tambora y estamos ya, tenemos la brincadera. Pero cuando se presenta un predicador con una predicación expositiva, donde no compromete el evangelio y no contradice el texto, es una palabra aburrida, es una palabra muerta, y empieza, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ese tipo de creyentes están mal formados. Hasta ahorita en la Biblia no encontramos que aquellos hombres y mujeres que habla la Biblia y que la historia dice de lo que fueron maduros, no maduraron por el tipo de adoración que ellos daban y las danzas que hacían, sino que todos ellos maduraron por medio de la palabra de Dios. Y es la forma en que la iglesia en estos tiempos debe de madurar, debe de exigirle a su pastor que pase tiempo en la oración, que pase tiempo en la palabra de Dios, para que le enseñe y le dé pastos verdes, para que usted sea una oveja alimentada, robusta, llena del poder del Espíritu Santo. Pero escuche bien, nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no es lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la misma palabra de Dios que la palabra de Dios es espíritu y es vida, es poder, es fe. Y la fe se incrementa por medio de el oír la palabra de Dios. Y el mensaje que debemos de dar a la iglesia de este siglo es que toda lengua, enseñarle que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora Jesús tomó el camino de la propia renuncia. Él renunció a sus deseos. No buscó un nombre para sí mismo, sino que se humilló a sí mismo. Y por esta humillación de sí mismo, Dios también lo exaltó hasta lo más alto. Si él no buscó un nombre para sí, Dios le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Hace muchos años estuve en Tijuana y llegué a la casa de un hermano, un gran hermano, que Dios me lo bendiga. Y como líder de la iglesia donde él era el líder de evangelismo.
Y bueno, y nos invitó a ir a predicar. Y sí, hermano, mientras yo no trabajaba, andaba con él, salíamos a predicar y se hacía y se tocaba en las campañas. Pero nunca dije que yo era músico. Y bueno, y solamente yo enseñaba al hermano ahí en su casa y a su esposa y una niñita que tenía en aquel entonces. Ella es una joven o tal vez ya señora. Y bueno, y pasó el tiempo y yo solamente iba, predicaba, pero nunca me arrimaba para tocar, ¿no? Y después de un tiempo, el Señor habló a mi corazón que era necesario regresarme a Acapulco. Y una semana antes de regresarme, me dijo el hermano, el cual yo estaba viviendo, dice: hermano, dice, quisiera adorar al Señor con usted, con la canción que usted me enseñó. Le digo: sí, hermano, con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, recuerdo que fue un domingo en la tarde, ya me pasé a la guitarra y empezamos a cantar. Y cuando terminó el servicio, dice, se me acerca el pastor de la iglesia y dice: hermano, dice, ¿por qué nunca me dijo que usted sabía tocar? Le digo: bueno, es que no es necesario que nosotros digamos que sepamos esto o el otro, sino que mismo el Espíritu Santo es el que tiene que mostrarnos, ¿verdad? Porque yo así lo creo. Porque si nosotros nos andamos ofreciendo en hacer algo, entonces como que no lo veo bien. ¿Por qué digo esto? Porque pongo como ejemplo lo que Jesús dijo, que Él no buscó un nombre para sí, mas Dios le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Cuando alguien después, por medio de tus actos, de tus acciones, de tus testimonios, ven lo que tú eres, entonces las cosas cambian. Entonces son ellos los que te hablan para que vayas, para que hagas aquello, para que hagas el otro. Pero sobre todo, que Cristo sea glorificado, que la gloria sea del Padre. Jesús dice en el versículo 10 de Filipenses 2: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Dios quedó absolutamente satisfecho con la obra redentora de su Hijo Jesús, que determinó que se doble toda rodilla a Él, de los seres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hasta aquí no hemos comprometido el Evangelio. Seguimos igual presentando un plan de salvación cristocéntrico. Ahora, cuando dice que se doble toda rodilla a Él, de los seres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, esto no significa que todos estos seres vayan a salvarse. Ahora, los que no doblen sus rodillas con buena disposición, mire, se verán un día obligados a hacerlo. Los que no quieren ser reconciliados en el día de su gracia serán juzgados en el día de su juicio. Quiero tocar tantito así, darle una saboreada, que cuando el Señor venga en su segunda venida a la tierra, vendrá para establecer su reino milenial, o sea, 1000 años, y donde el Señor va a regir con vara de hierro. Aunque aquellos que no son salvos serán obligados a doblar rodillas, aunque no han estado reconciliados con el Señor, ellos doblarán rodillas y es más, serán juzgados en su juicio. ¿Cuándo será eso? En el gran trono blanco, que vamos a estar hablando los domingos, esa serie. Y la verdad, hay muchas cosas que la iglesia en estos tiempos
ignora. Juan capítulo 6, versículo 37, del 37 al versículo 40, dice la palabra de Dios así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces somos salvos, ¿por qué? Por la libre gracia de Dios. Dice el versículo 37 que es muy importante, porque declara en pocas palabras dos de las enseñanzas más importantes de la Biblia. La primera es que Dios ha dado ciertas personas a Cristo, y todo aquel que Él le ha dado será salvo. Y la segunda enseñanza es de la responsabilidad humana, es decir, que para ser salvo el hombre debe ir a Jesucristo y aceptarle por fe. No venga Cristo porque usted quiere ser feliz y porque no quiere tener problema aquí en la vida. Lo tendrá, y mayores problemas. Usted debe venir a Cristo, aceptarlo por fe. Ahora ponga atención a esto. La Biblia dice que Dios escoge a algunos para ser salvos, pero la Biblia nunca enseña que Él escoja a nadie para perderse. Entonces, si alguien es salvo, lo es por la libre gracia de Dios. Y si alguien perece eternamente, es por su propia culpa. Repito esto, es muy importante. Si alguien es salvo, lo es por la libre gracia de Dios. Y si alguien perece eternamente, es por su propia culpa. La Biblia dice que todos los hombres están condenados por su propia pecaminosidad y maldad. Eso comentábamos con un hermano que texteando, decíamos, ¿verdad? De que hay muchos cristianos que se dicen que están lastimados por hermanos, por la iglesia o por pastores. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? La Biblia dice, si nosotros leemos el texto y los contextos, de que toda esa gente que dice que está lastimada es porque tiene un pecado oculto que lo está practicando. Por ejemplo, ¿cuántas personas, a menos yo conozco a muchos llamados cristianos, que dicen que ya no se congregan en las congregaciones porque son lastimados? Pero lo que sé, que muchos de ellos son adictos a la pornografía, están en adulterio, están en fornicación, son fumadores, borrachos. Entonces, si no se congregan, no se congregan porque alguien lo lastimó. Eso no funciona. No se congregan porque hay una culpabilidad. Y la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero la lógica, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que puros hipócritas ahí. ¿Es cierto eso? No. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Dice, y me siguen y yo las conozco. Decíamos al principio
que la fe verdadera, la fe salvadora, nunca se pierde. Si hacemos memoria de los primeros cristianos, hermanos, la fe arraigada que tenían ellos era una fe en Cristo, era una fe salvadora, era una fe inamovible, que no fueron lastimados. Ellos eso lo veían como una bendición. Iban al Coliseo Romano, ¿cómo iban? Contentos, cantando al Señor. Decían: gracias porque nos permites hacer partícipe de todas estas cosas. Y nunca vemos en la Biblia que dijeron: fuimos lastimados, fuimos heridos. Ahora, ¿sabe lo que va a suceder en la gran tribulación? De todos los judíos que se quedaron y gentiles que se quedaron, serán perseguidos, serán asesinados, será terrible. Pero ¿sabe qué van a hacer ellos? Ellos van a seguir de pie, confiando en el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando la fe es una fe verdadera, nadie te puede mover, nadie puede ocupar la silla que tú ocupas en este lugar. Siempre esa silla estará ocupado por su presencia. Pero cuando hay pecados ocultos, la misma palabra la interpretas como palabra dura, pero es la realidad. Entonces, el que se pierde, no se pierde por la culpa del pastor, de la iglesia y de los hermanos. No, se pierde por su propia culpa. Entonces, si todos los hombres fuesen al infierno, recibirían solo lo que merecen. Pero en su gracia, Dios desciende y salva personas individuales de la gran masa de la humanidad. Por eso, dele gracias a Dios, que usted y yo somos uno de esos. Ahora, ¿tiene derecho de actuar así Dios? Desde luego que sí. Dios puede hacer como Él quiera y nadie tiene opción a negarse a este derecho. Sabemos que Dios jamás hará algo que sea injusto. Dios hace un ofrecimiento universal. Y nosotros como cristianos, como la iglesia de hoy, tenemos que salir y llevar el plan de salvación. Así como la Biblia enseña que Dios ha escogido a ciertas personas para salvación, pero que también enseña que el hombre es responsable de aceptar el evangelio. Y no estamos acusando al pecador, no le estamos diciendo esto es lo otro, no, dice el Señor, dice la Biblia. Dios hace un ofrecimiento universal, que si alguien cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Amigo, Dios no obliga a nadie en contra de su voluntad. Por lo tanto, se ha de acudir a Él, ¿cómo? Con arrepentimiento y fe. Y cuando Dios mira eso, entonces Dios salvará al pecador. Nadie que acuda a Dios por medio de Cristo será echado fuera. La mente humana, hermanos, parece no poder reconciliar estas dos enseñanzas y hay ciertos conflictos en su mente, pero debemos creerla, aun cuando no podamos comprenderlas. ¿Por qué? Porque son enseñanzas bíblicas y que quedan claramente expuestas aquí. Juan 6:38 dice:
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús descendió del cielo con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Jesús dice que todos los planes de Dios quedarán cumplidos con respecto a la salvación de los que le fueron dados. Y la razón, porque esa es la voluntad de Dios. Él dijo, he descendido del cielo. Ahora, esto nos enseña con claridad que no comenzó a vivir su vida en el presente de Belén. No, Él existía desde la eternidad con Dios Padre en el cielo, porque Jesús es Dios, mas cuando bajó se hizo hombre, y al venir al mundo, dice la Biblia que Él fue obediente hijo de Dios y asumió de manera voluntaria el puesto de un siervo para cumplir la voluntad de su Padre. Ahora, esto no significa que Él no tuviese una voluntad propia, sino más bien que su propia voluntad estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces usted ha visto que a veces en la Santa Cena hay lavatorios de pie? ¿Verdad? Nosotros aquí celebramos la Santa Cena, pero no celebramos el lavatorio de pie. ¿Por qué razón? Porque realmente Jesús no lo dice. Pero ¿por qué muchas iglesias lo celebran? Bueno, porque están creyendo que debe hacerse. Realmente, ¿cuál es el significado de lavar los pies? Hermanos, tiene un significado que muchos cristianos ni siquiera lo han entendido. Él dijo, si yo siendo maestro le lavo los pies, o sea, ¿ustedes qué? Porque Pedro no quería. Pero ¿qué estaba mostrando Jesús con esto? Humildad y servicio. Hoy no me hable de servicio. No, yo no quiero servir. No. Gracias al Señor por los hermanos que están de pie sirviendo en un ministerio. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga fortaleciendo. De eso se trata, y es lo que enseñaba Jesús cuando le lavaba los pies a sus discípulos. Se ciñó la toalla, estaba mostrando humildad en el servicio, en la obra del Señor, humildad en el servicio con nuestros hermanos. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo quiero darle una conclusión. Todos los que hagan esto reciben vida eterna. Es decir, ¿cuál es esto? Que reciben a Cristo en sus corazones. Reciben vida eterna como posesión presente y reciben asimismo seguridad de que resucitarán en el último día. ¿Cuál es el último día? Hablando de estos tiempos, cuando el Señor Jesús venga en las nubes a levantar a su iglesia. ¿Por qué razón? Híjole, le voy a tirar un buscapié, porque hay varias resurrecciones. Y si usted no ha leído esto, solamente créalo porque está en la Escritura, y como su pastor siempre lo voy a guiar a la verdad. Aquí dice que todos los que reciban a Cristo tendrán vida eterna y van a resucitar. Pero hay varias resurrecciones en la Biblia. En el Viejo Testamento, por ejemplo, está el hijo de la viuda de Sarepta que resucitó Elías. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento está Lázaro, que lo resucitó el Señor. Está Tabita. Ahora, pero hay 4 que hacen mucho enfoque, 4 resurrecciones. Una es la resurrección de Cristo,
La otra es la segunda, la resurrección de los muertos en Cristo cuando sea el arrebatamiento. Y la tercera, ¿sí? Tercera es de todos los hermanos judíos y gentiles que murieron en la gran tribulación. Cuando la segunda venida de Cristo, dice que habrá lo que la Biblia llama la primera resurrección. Y la última, que también lo llama como la segunda, será una resurrección después del juicio del trono blanco. ¿Y quiénes son los que van a resucitar ahí? Son los pecadores para el castigo eterno, ¿verdad? Entonces, no se la complique, solamente créalo. No diga, pero ¿por qué, pastor, ya me dijo eso? Bueno, para que estudie también. Para que estudie. Entonces Jesús escogió no ser liberado de este mundo hasta que hubiese perseverado hasta el fin y terminando la misión, por lo que había sido enviado a cumplir por la humanidad en la cruz del Calvario. Jesús encomendó su espíritu a su Padre con una sencilla afirmación que dijo: consumado es. Si usted ve que hasta este final de este mensaje no ofrecimos a la gente de afuera algo que no está en la Biblia, no comprometimos el evangelio, y es de la manera que los cristianos hoy debemos de presentar el evangelio a Jesucristo afuera con la gente que aún no ha sido salvada por la gracia del Señor. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos el honor, te damos la honra, Señor, te damos la gloria. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los cristianos, los creyentes, podamos ser enseñados a cómo presentar la salvación, el plan de salvación a las almas que aún no han sido salvadas. No prometiendo algo que no está escrito en tu palabra, dando un mensaje real del evangelio, un mensaje cristocéntrico, donde la gloria sea toda para el Padre. Seas glorificado, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a ser comprometidos para llevar el evangelio de una manera sencilla, como tu misma palabra nos los enseña, Señor. Y que cada uno de nosotros, los que exponemos la palabra, Señor, seamos diligentes en la oración, diligentes en las escrituras, para poder enseñar de una manera, Señor, clara y concisa, de una manera expositiva de la palabra, para no contradecir el contexto. Porque cuando hablamos y enseñamos de manera expositiva, Señor, hay un eslabón que nos lleva y que no nos permite salirnos de lo que estamos hablando de una manera concreta y real, y de una interpretación como ya está en las Escrituras. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, tu amado. Amén